Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy me gustaría hablaros de Esclavas del Poder, un libro de la periodista mexicana Lidia Cacho. Y vamos a ver qué se nos dice en lecturalia.com, la reseña de esta página web sobre esta obra. Esta investigación periodística, Lidia Cacho fue la autora de Los demonios del Edén, en el cual se nos cuenta un caso específico que se hizo muy famoso, que acontece en México, ¿no? Pero desde mi punto de vista, este libro es mucho más importante porque abarca el problema desde una perspectiva global, ¿no? Bueno, se nos dice en lecturalia.com que esta investigación periodística parte de historias individuales contadas a la autora por mujeres y niñas que sobrevivieron a su venta a las redes mundiales de trata de personas. A partir de casos concretos, de historias conmovedoras, la autora sigue la línea de investigación que le conduce hasta las mafias de tratantes. Sin embargo, no se detiene allí, sino que también busca los nombres y cargos de los servidores públicos que los encubren y protegen. Esclavas del Poder es un mapa global de la trata de mujeres, un viaje de ida y vuelta en el cual la autora sigue la cadena alimenticia de lo que los expertos han llamado la esclavitud del siglo XXI. Lidia Cacho parte de México hacia los Estados Unidos, de allí a España, Inglaterra, Kirguistán, Turkmenistán, India, Camboya, Tailandia, Japón. Las rutas de entrada y salida de la compra y venta de personas. La autora propone que en la medida en que se globalice el crimen, el periodismo, las mafias delictivas se aprovechan de las fronteras, las usan para su propósito delictivo. Bueno, como comentaba, la autora propone que en la medida en la que se globalice el crimen, el periodismo debe ocuparse de comprender los fenómenos de las redes globales que funcionan desde lo local hasta lo internacional. Para ello entrevista a supervivientes, mafiosos, expertas y expertos que analizan y explican el fenómeno. Los problemas son globales y las soluciones también, asegura la autora. Este libro es un viaje que nos lleva del terror a la esperanza. Eso dice lecturalia.com. Y bueno, voy a buscar en Twitter algunas citas sobre esta obra para comentarlas, ¿no? En todo el mundo hay 7 veces más refugios para animales maltratados que para víctimas de la trata para la esclavitud. A pesar de los cientos de miles de personas que son traficadas para la esclavitud, especialmente las mujeres y niñas que son obligadas a prostituirse, hay muchos más refugios, 7 veces más, dice la autora, para atender a animales que para atender a estas víctimas de estas mafias. Y bueno, os voy a leer algún fragmento así tomado al azar de los que aparecen en esta red social de Twitter. Una nueva revolución masculina, esto creo que es más o menos al final del libro. Una nueva revolución masculina es imperativa. Una nueva generación de hombres no guerreros, no armados, no amenazando con castigos celestiales, no violentos, sino poseedores de una sólida idea de equidad y progreso. Desgraciadamente, yo siempre, o desde hace mucho tiempo, he pensado que es algo como inmanente, como implícito en las sociedades en las cuales vivimos, la violencia, ¿no? La existencia de ejércitos, la existencia de millones y millones de hombres a los que se les adoctrina para atentar contra la vida de sus semejantes en los ejércitos. Eso garantiza la violencia. La violencia no es algo natural, la violencia la crea el miedo, la crea la represión, lo crea el desprecio hacia la propia individualidad y hacia la comunidad.
Pero bueno, voy a seguir comentando se nos dice en este libro. En los últimos años me he encontrado con muchos de ellos, con muchos que responden a este perfil. El poder masculino tiene que reinventarse antes de que las mafias y la sociedad global irresponsablemente desinteresada logren convencer a todas las niñas de que ser esclava sexual es la única vía para estudiar, comer, tener bienes y servicios, antes de que otra generación crea que comprar esclavos es algo progresista y moderno. Bueno, leyendo este libro me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Cómo se tiende a frivolizar sobre un problema tan grave como este. Cosa que no es común hacer, por ejemplo, con el terrorismo, ¿no? O con otro tipo de problemas, ¿no? El negacionismo que hay, especialmente entre muchos hombres, ¿no? Sobre la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, eh, la violencia a la que se le somete a cientos de miles de mujeres y niñas. Hay un negacionismo en muchos varones porque verdaderamente quieren resolver ese problema rápidamente, porque si dieran crédito a lo que se les está diciendo, no se sentirían bien. Se darían cuenta de que no podrían vivir de la manera en que viven, pensando de que todo eso es cierto. Es un problema de culpa arraigada en las personas, la culpa que está arraigada en nosotros por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Como se repite millones de veces en muchos templos. Esa culpa arraigada en el subconsciente de las personas hace que pensemos que se nos puede acusar de estar relacionado con un problema tan grave como este, que implica la violación de tantas menores, por ejemplo, ¿no? Y la solución rápida, la reacción inconsciente e instantánea que se da, pues es la del negacionismo, ¿no? Tanta indignación que produce el negacionismo de las vacunas, el negacionismo de la pandemia, el negacionismo del cambio climático, pues este negacionismo me parece que es muchísimo más grave, ¿no? El negacionismo eh, de tratar a cientos de miles de personas como mercancía que se vende para sacar un beneficio económico. Es decir, esclavitud, la normalización de la esclavitud, que según cifras que comenta Lidia Cacho en alguno de sus libros, superan el 1.000.000 de personas, ¿no? Es decir, superan cifras que se dieron en el pasado. Es decir, la esclavitud sigue tan vigente como lo estuvo en el siglo XVIII, en el siglo XVII, cuando millones de negros del África y personas de otras razas sufrían la esclavitud impuesta por los blancos. Dice Lidia Cacho, en mi libro Esclavas del Poder, seguí 5 años las rutas de la delincuencia organizada que compra y vende niñas, mujeres y niños. Me infiltré en la industria del sexo comercial y obtuve evidencia. Obtuve esta evidencia. En todos los grupos de clientes pederastas hay políticos, protectores, abogados, clérigos, la implicación de todas las fuerzas vivas de la sociedad para blanquear, para proteger, para promover esta esclavitud es indispensable, ¿no? Por eso, como os comentaba anteriormente, mientras que todo siga, es imposible que haya una transformación
siendo la sociedad tal como es ahora, siendo nuestras sociedades tal como lo son ahora. Está implícito la explotación, está implícito el maltrato, está implícita la violencia. Así es como yo lo pienso. Debe de haber una transformación muy radical que transforme muchísimos, que transforme la familia humana en muchísimos ámbitos. Hoy en día la clase política está completamente corrompida. Cada vez quienes quieren ser políticos son sujetos de perfil bajo. En España lo vemos incluso de manera más agravada, ¿no? Son personajes populacheros, sin dignidad alguna, que solo merecen el desprecio verdaderamente, que no tienen intención, voluntad de afrontar problemas graves como estos de la explotación de cientos de miles de mujeres y de niñas en el mundo, y encima tienen el cinismo de declararse feministas, de declararse abolicionistas, por la tarde, cuando horas después van a acudir a prostíbulos a hacer uso, a convertirse en clientes de estas mafias. Aún así, desgraciadamente, existen millones de personas que necesitan tener fe en el sistema, que creen que puede haber, que creen en los curanderos de la política. Y esos curanderos no van a solucionar absolutamente nada. Efectivamente, dice Lidia Cacho, efectivamente en mi libro Esclavas del Poder documenté cómo enganchan a las niñas y las llevan de un país a otro mientras sus madres las buscan en fosas. Probablemente estén en algún prostíbulo de Raúl Martins y sus cómplices en México y Argentina, ¿no? Es increíble cómo estos mafiosos operan con toda impunidad, ¿no? Estoy leyendo Esclavas del Poder de Lidia Cacho y es aterrador, pero más aterrador es ver que las cifras no mejoran, las cifras siguen subiendo, es lo que os comentaba anteriormente. En las sociedades en las cuales vivimos no hay indicio alguno de que esto se revierta, al contrario, todo irá todavía peor, porque no hay conciencia en las personas, porque se les educa o maleduca o se les deforma a nuestros niños y niñas, desde que vienen al mundo en un sistema que les incita a no responsabilizarse de su propio potencial, de sus capacidades. Se les educa en delegar en algo externo, y ese algo externo son esos gobiernos que no hacen nada, como antes os comentaba. Más aterrador es ver que las cifras no mejoran y que el trabajo de prevención de género y de las organizaciones civiles que protegen a las mujeres víctimas quede tan de lado para el gobierno actual. Los clientes son los que en realidad tienen la oportunidad de elegir. Si no hay clientes, no hay trata, ¿no? Creo que esto dice Lidia Cacho. Los clientes son los que en realidad tienen la oportunidad de elegir y son ellos quienes ganan si la prostitución se legaliza. La legalización de la prostitución es la legalización de la esclavitud, y las mafias van a seguir operando igual que las mafias de la droga operan
en Holanda, por ejemplo, aunque sea legal el consumo de determinadas sustancias. Y justamente en Holanda la prostitución es legal y las mafias siguen operando. La sociedad debe confrontarse con el deterioro de la masculinidad y con el carácter destructivo. Es que esta es la clave. La clave está en cómo el potencial, los aspectos masculinos de la personalidad son pervertidos en su esencia. Y el varón busca aplicarlos a través del uso de la violencia como una compensación a esa falta de aplicación natural. La violencia es una perversión del potencial masculino, del cual no se hace uso. En estas sociedades sedentarias que amaneran, por eso el problema de ese tipo de ideas de que hay que promover el hombre blandengue, eso es una auténtica estupidez. Las cárceles están llenas de maltratadores, que son hombres blandengues. El hombre pequeñito que se oculta detrás de unas cejas enormes, por ejemplo, por poner un ejemplo, el hombre pequeñito, acomplejado, que tiene un falso amor propio porque actúa con violencia, ese hombre necesita expresar todo ese potencial creativo que no expresa, necesita expresarlo a través de la opresión de sus semejantes, y precisamente eso es lo que hace. Y en las sociedades que vivimos, eso va a seguir dándose así. Y el hombrecito acomplejado, el hombrecito blandengue, es el que va a encontrar en sí más razones para buscar esa compensación. ¿Y en quiénes va a aplicar su violencia? Pues evidentemente en quien él perciba como más débiles, en los niños y en las mujeres principalmente. Y precisamente, justamente eso es lo que hace. La sociedad debe confrontarse con el deterioro de la masculinidad y con el carácter. El deterioro de la masculinidad está implícito en las sociedades sedentarias. El potencial masculino es eminentemente nómada. Se corroe en su esencia cuando se encarcela entre cuatro paredes, cuando se rinde culto a una vida estática. Hasta el mismo Marx, Carlos Marx, el ideólogo socialista, lo decía cuando hablaba de la dignidad del obrero, ¿no? El obrero convierte su vida en una rutina, en la cual no se trata solo de que no se le pague bien, sino de que se está prostituyendo en cierto sentido, porque no está cultivando todo su potencial, se convierte en una pieza de un engranaje de producción industrial. Y para compensar eso, ¿qué va a hacer el obrero? Pues esos aspectos que no está cultivando, que no está manifestando, los va a compensar, por ejemplo, haciendo uso de la violencia. Esto lo vemos en los prostíbulos. Cada vez es más frecuente de que los clientes, que cada vez son más jóvenes también, abandonan a sus novias y se van al puticlub, por decirlo de manera directa, sin ningún problema. Y los clientes cada vez, según muchos periodistas, es más común que exijan hacer uso de la violencia en manos de en los cuerpos de esas esclavas, que en muchas ocasiones son prostituidas contra su voluntad. Nos cuenta Lidia Cacho en algunos de los fragmentos de este libro de cómo los mafiosos ya no son unos vulgares barrio bajeros, están muy psicológicamente, están muy bien instruidos, muy bien pertrechados, y cosas que tienen, por ejemplo, es implicar a las propias mujeres en el negocio, a las mujeres a las que oprimen, a las que obligan a prostituirse, hacerles ver
que esa realidad es inevitable para ellas y que deben de amarla, de que deben de validarla, de que deben ser partícipes activas del negocio. Ahí hay una compleja... los mecanismos mafiosos no consisten solo en dinero y en estrategias políticas, sino también en psicología, la psicología perversa de la opresión. ¿Y esto cómo se combate? Pues formándose en aquello en lo que ellos se forman para hacer un mal uso de ello. Formándose en aquello. Por eso os digo que no solo es cuestión de investigación periodística, no solo es cuestión de ideología feminista, que puede aportar mucho, no digo que no, sino que fundamentalmente hay que conocer la psicología, la inteligencia emocional, la historia. La historia es fundamental, la historia, no la historia de los acontecimientos históricos, sino cómo la historia hace que seamos, como somos ahora, cómo nos comportamos ahora. Eso no es un hecho fortuito. Eso tiene un porqué, tiene una causa, y esa causa tiene otra causa, y esa otra causa también tiene otra causa, y eso es lo que hay que estudiar. Eso es la historia. El conocimiento de por qué se dan las cosas, cómo se dan. Y este ámbito es fundamental para la lucha contra las mafias de la prostitución, por ejemplo. La prostitución limita seriamente la posibilidad de crear relaciones con equidad. La prostitución es la evidencia de que no hay relaciones sanas entre las personas, entre las mujeres y los hombres. Que no hay relaciones auténticas, que no hay relaciones verdaderas, que no hay un afecto natural en todas y cada una de las relaciones que puedan darse entre mujeres y hombres. Que se ha normalizado lo que se ha pervertido en su esencia. Y entonces ya es percibido como si fuera normal cuando verdaderamente no lo es. La prostitución limita seriamente la posibilidad de crear relaciones con equidad, respeto y honestidad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Educa a los hombres y niños para creer que las mujeres y niñas son objetos sexuales para su utilización en lugar de seres humanos iguales a ellos. Los hombres son educados, entre comillas, en el desprecio de sí mismo. Y ese desprecio de sí mismo se compensa con el desprecio hacia las mujeres. Entonces toda la mierda que corre por nuestros cerebros y corazones es volcado sobre los más indefensos, sobre los que percibimos como débiles, que son los niños y las mujeres. Esto acontece de manera inconsciente en la mente de cada persona que ha sido adoctrinada así desde su infancia. También, evidentemente, las mujeres son activas, porque fijaos cómo se habla de millones de hombres que hacen uso de la prostitución, que van a Tailandia, que van a muchos países para hacer uso de la prostitución de menores, pero que esos hombres son hombres normales. El perfil de estos sujetos degradados es el perfil de una persona de éxito social, casado y con 2 hijos. Es decir, que hay millones de mujeres que no tienen inconveniente de convertirse en la pareja de estos sujetos degradados, que violan niñas. Su aporte, evidentemente, el aporte, entre comillas, que hacen las mujeres es siempre desde una perspectiva pasiva. Y naturalmente que no son culpables, naturalmente que no son responsables, naturalmente que han sido adoctrinadas en el desprecio de sí mismas y por eso no pueden hacer otra cosa que seguir una inercia que les hace relacionarse con estos monstruos como si fueran personas normales.
Por eso la autoestima de las personas, también en este caso de las mujeres, es fundamental. Una mujer que se ama a sí misma, que se valora a sí misma, es imposible que acabe emparejándose con un sujeto de este tipo. Y bueno, yo simplemente pues quería comentar un poco, ¿no? Este libro que os lo recomiendo, Esclavas del Poder, de Lidia Cacho. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.